Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el conocido como problema de los dos cuerpos, que de lo que trata no es más que de estudiar la dinámica de dos masas, dos cuerpos, como pueden ser esta masa 1 de aquí y esta otra, que están sometidas a fuerzas de interacción mutua que son conservativas. ¿De acuerdo? Como puede ser pues, una fuerza gravitatoria, elástica o electrostática, en fin, fuerzas conservativas. Entonces lo que vamos a hacer es, más que dar solución al... porque el título la verdad que es un poco confuso, no es que en realidad exista un problema, sino que más que dar solución a este problema que digo que en realidad no existe, es más obtener una ventaja a la hora de analizar este sistema formado por dos partículas con lo que ya hemos visto de la dinámica de los sistemas de partículas. Entonces, para ello, como veréis, tanto en el esquema de fuerzas del sistema O como en el esquema de fuerzas del sistema O' o del centro de masas, pues he puesto aquí la dinámica individual de cada partícula en cada uno de los dos sistemas, que pues como son dos partículas, pues vienen dadas por estas ecuaciones de aquí y aquí en este sistema con estas. Entonces, lo que primero vamos a hacer va a ser imponer que tanto el sistema O como el sistema centro de masas tengan una relación entre sí inercial, o sea que ambos sean sistemas inerciales. Por lo tanto, al imponer esa condición, vamos a hacer que nos vemos obligados, por lo que vimos en el capítulo pasado, a que no van a existir fuerzas externas. Por lo tanto, tenemos que en este tipo de sistemas, pues las fuerzas externas son 0 y esto implica, de hecho es una doble implicación en ambos sentidos, así que vamos a ponerlo que es la primera ley de Newton, que la aceleración del centro de masas pues es 0. Y entonces pues como el sistema de referencia centro de masas no acelera, pues entonces se cumple la relación entre los dos de que son sistemas inerciales. Vale. Pues entonces, si no hay fuerzas externas, pues tenemos que modificar estas expresiones que hemos puesto aquí, tanto la general como la particular, y entonces tenemos que cancelar las fuerzas externas tanto en el sistema O, las que ve el sistema O, como las que ve el sistema centro de masas. Vale. Esto viene porque de las transformaciones de Galileo para la partícula iésima, que son que la posición de la partícula iésima es la posición del centro de masas, la posición de la partícula iésima en el sistema O es la posición del centro de masas en este sistema O más la posición de esa partícula en el sistema centro de masas. Entonces, si derivamos esta ecuación dos veces, pues lo que tenemos es que la aceleración de la partícula iésima pues es la aceleración del centro de masas más la aceleración de la partícula iésima en el centro vista en el sistema centro de masas. Como hemos dicho, o como hemos impuesto más bien, pues por ser sistemas inerciales, esta aceleración del centro de masas es 0. Entonces tenemos que la aceleración de una partícula en el sistema O pues es igual que la aceleración de esa misma partícula en el sistema centro de masas. Si multiplicamos por la masa de esa partícula a ambos lados del igual, pues tenemos esto, y estas expresiones de aquí pues es la dinámica de una partícula individual, que son pues estas expresiones generales. Como hemos cancelado las fuerzas externas, pues esto lo único que nos está diciendo es que el único término que queda en estas expresiones pues es el de las fuerzas internas. Por lo tanto, las fuerzas internas que dé el sistema O pues van a ser iguales
a las fuerzas internas que ve el sistema prima, el sistema centro de masas. Vale, pues una vez hemos aclarado esta historia, pues dejarme que borre estos términos que he tachado y continuamos. Muy bien, pues lo siguiente que vamos a analizar es lo que se llama la invariancia de las distancias bajo traslaciones. Que, pues bueno, en el capítulo creo que era el de las matrices de rotación, en la lista de reproducción de matemáticas, pues demostré que bajo rotaciones las distancias no cambian, permanecen invariantes, que se llaman, que es totalmente lógico, pues porque, por ejemplo, en la distancia del suelo al techo en vuestra casa no depende de que vosotros estéis boca arriba o boca abajo, ¿no? O sea, estaría bueno que cambiara. Pues igual, o sea, la distancia del techo del suelo de vuestra casa al techo, pues da igual si la estáis midiendo desde vuestra habitación o desde la cocina o del salón, ¿vale? O sea, es invariante bajo traslaciones de sistemas de referencia. Vale, pues todo esto, ¿qué quiere decir? Pues que la distancia relativa entre la partícula 1 y la partícula 2 pues va a ser la misma tanto en el sistema O como en el sistema O'. Y vamos a demostrarlo. Pues, por ejemplo, en el sistema O', pues tenemos que la distancia de la partícula 1 respecto a la partícula 2, que es como se leen las posiciones relativas, el sistema centro de masas, pues esto es la posición de la partícula 1 en el centro de masas menos la posición de la partícula 2 en el centro de masas. El orden de estos dos subíndices nos va a dar la posición de cada vector en esta diferencia, ¿vale? Pues si fuera la posición relativa de la partícula 2 respecto a la partícula 1, pues habría que invertir el orden de estos factores, ¿vale? Tendríamos aquí el 2 y aquí el 1. Vale, pues esto en el sistema centro de masas, voy a ponerlo en rojo, que es como lo he dibujado aquí, pues lo que vamos a tener es que la coordenada de, o sea, el vector posición de la partícula 1, que es este de aquí, pues será su coordenada, o sea, R1', pues por un vector unitario que vaya en esta dirección desde el sistema O', como puede ser este, que vamos a llamar pues R'. Como ya vimos, pues los vectores ER pues son un vector general orientado de cualquier forma en un espacio, en un sistema de referencia, en una base, vamos. Y bueno, pues eso sí tiene que ser unitario. Y esto pues ya sabéis que estaba definido pues en dos dimensiones, x por x más y por y, entre la raíz de x cuadrado más y al cuadrado, ¿vale? Esto es lo que es este vector. Entonces, el vector R1' pues será la coordenada, lo que valga R1', por este vector unitario ER, que vamos a definir su posición, o sea, su sentido positivo en este sentido, ¿vale? Por lo tanto, este será, como he dicho, el vector unitario ER', vamos a llamarle, porque está en el sistema O', y este de aquí será el menos ER', que ahora mismo vamos a ponerlo. Entonces, el vector R2' hay que restárselo a este, y el vector R2' pues es menos la coordenada de este vector por el vector unitario. Este menos pues es de que el vector unitario, ¿vale? O sea, este vector pues va en el sentido contrario del vector anterior, ¿vale? Entonces, estos menos se cancelan y lo que tenemos es R1' más R2' en la dirección ER, que se me ha olvidado estar poniendo la prima,
en este vector unitario. Vale. Entonces esto de aquí, pues lo único que es lo que se ve aquí a lo mejor de forma más natural en el dibujo, que es que como el vector, a ver, más o menos está por aquí, como el vector R1' es este y el vector R2' es este, pues al restar, al poner un menos delante del vector R2', pues lo que estamos haciendo es cambiar el sentido de la flecha. O sea que la estamos poniendo de esta forma y entonces le estamos sumando el vector R1. Entonces, este vector más este otro vector, pues es este de aquí. Vale, pues todo esto en el sistema O'. Pues vámonos ahora al sistema O, y entonces tenemos que la distancia relativa entre 1 y 2 en el sistema O, pues lo que será es el vector R1 menos el vector R2. Pero por las transformaciones de Galileo, nosotros sabemos que el vector R1 podemos ponerlo como el vector posición del centro de masas más R1'. Y el vector R2, pues exactamente igual, es la posición del centro de masas más el vector R2'. Entonces, este menos pues hace que los vectores de posición del centro de masa se cancelen y tenemos R1' menos R2'. Y R1' menos R2' pues es la posición relativa en el sistema O'. Así que estas distancias pues son un invariante bajo traslaciones de sistema de referencia, porque pues, claramente el sistema O y el sistema centro de masas tienen esta distancia, o sea, el módulo de este vector, como separación entre ellos, ¿vale? Así que, pues de aquí sacamos que la posición relativa en el sistema O pues es igual que la posición relativa en el sistema O'. Vale, pues con esto lo que nos vamos a preguntar es qué va a ser de aquí si derivamos en concreto este término de aquí dos veces, pues qué va a ser la aceleración relativa entre sistemas, o sea, entre masas, en el sistema centro de masas. O sea, la aceleración relativa entre 1 y 2 en el sistema centro de masas. Nos vamos a preguntar qué es esto. Bueno, pues esto no es más que la aceleración de 1 en el sistema centro de masas menos la aceleración de 2 en el sistema centro de masas también. Y pues la aceleración de 1' la tenemos aquí, que no es más que, pues si despejamos de esta ecuación, pues nos queda que es esto de aquí, y la aceleración de 2 en el sistema centro de masas, pues es lo mismo, pero con la otra fuerza. La fuerza que la partícula 2 ejerce sobre la partícula 1 entre la masa 2, ¿vale? Así que sustituimos estas expresiones en esta diferencia y tenemos pues esto de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, como son fuerzas internas, pues ya vimos en el capítulo pasado que aquí podemos aplicar en ellas la tercera ley de Newton, que lo único que nos dice es que la fuerza que sobre J ejerce I, pues es menos la fuerza que sobre I ejerce J. Y pues aquí, en este caso, como solo hay dos partículas, pues lo que significa es, esta queda exactamente igual, la fuerza que sobre 1 ejerce 2 en el sistema centro de masas entre la masa 1, menos, y esta fuerza, la que sobre 2 ejerce 1, es menos la fuerza que sobre 1 ejerce 2. Y esta entre la masa 2. Vale, pues estos menos se cancelan
sacamos factor común a la fuerza que sobre 1 ejerce 2 y tenemos 1 entre la masa 1 más 1 entre la masa 2 por la fuerza que sobre 1 ejerce 2 en el sistema centro de masas. Vale, pues reordenando un poco este término de aquí, pues tenemos la masa 1 más la masa 2 entre la masa 1 por la masa 2 por la fuerza que sobre 1 ejerce 2 en este sistema centro de masas. Vale, pues ahora, como todo esto de aquí es igual a la aceleración relativa en este sistema, pues despejamos la fuerza y tenemos que la fuerza que sobre 1 ejerce 2 en el sistema prima, pues esto es igual a m1 por m2 entre m1 más m2 por la aceleración relativa en este sistema. Vale, pues como este término de aquí va a aparecer mucho en todos los análisis que hagamos de sistema de partículas a lo largo de este tema, pues se le da un nombre propio, como tiene dimensiones de masa, y se le llama masa reducida. Vale, pues hemos llegado a esta ecuación de aquí. Vale, pues como la fuerza que sobre 1 ejerce 2 es la masa de 1 por la aceleración de 1 en este sistema centro de masas, pues vamos a igualar en esta ecuación que la masa 1 por la aceleración de 1 pues es igual a esto de aquí, a la masa 1 por la masa 2 entre la masa 1 más la masa 2 por la aceleración relativa en este sistema. Se nos cancela la masa 1 y lo que nosotros sabemos es que la aceleración de la partícula 1 pues es la segunda derivada del vector posición en este sistema de referencia respecto al tiempo. Entonces ahora tenemos m2 entre m1 más m2 y que la aceleración relativa pues es la segunda derivada del vector posición relativa respecto al tiempo. Vale, pues como este término de aquí, el de las masas, es constante, no interviene a la hora de hacer o quitar derivadas, pues vamos a quitar la derivada a ambos lados del igual, la segunda derivada, de hecho, y lo que tenemos es que la posición de 1 en el sistema centro de masas es m2 entre m1 más m2 por la posición relativa y ya no pongo la prima porque, como hemos demostrado antes, la posición relativa es un invariante bajo traslaciones. Así que pues la vamos a dejar así. Y pues bueno, como también hemos visto antes, por la tercera ley de Newton, pues la fuerza que sobre 2 ejerce 1 es menos la fuerza que sobre 1 ejerce 2. Entonces, en esta ecuación de aquí abajo, como tenemos la fuerza que sobre 2 ejerce 1, pues la masa 2 por la aceleración de 2 en el sistema prima, pues esto tendrá que ser igual a menos esto de aquí. O sea, a menos la masa 1 por la masa 2 entre la masa 1 más la masa 2 por la aceleración relativa. Y en esta ecuación, pues lo que se cancela son las masas de la partícula 2. Hacemos exactamente lo mismo, ponemos la aceleración de la partícula 2 como la segunda derivada de este vector y la aceleración relativa pues es la segunda derivada, igual que antes, del vector posición relativa respecto al tiempo. Y aquí lo que tenemos es que la posición de 2 en el sistema centro de masas es menos
m1 entre la masa 1 más la masa 2 por la posición relativa entre estas partículas. Así que, pues nada, voy a copiarme esto por aquí también. Y pues ahora vamos a hacer exactamente igual que antes. Pues, por las transformaciones de Galileo, pues lo que sabemos es que la posición de la partícula 1 en el sistema O pues es la posición del centro de masas más la posición de 1 en el sistema centro de masas. Y ahora lo que tenemos es que la posición de 1 en este sistema de referencia pues es esto de aquí. Así que pues lo ponemos m2 entre m1 más m2 por la posición relativa, y con la partícula 2 pues pasa más de lo mismo. Tenemos la posición del centro de masas más R2', y esto pues es igual a la posición del centro de masas menos M1 entre M1 más M2 por la posición relativa de 1 y 2. También me lo copio por aquí a la derecha. Vale, pues ¿qué hemos conseguido con todo esto? Pues como veis, lo que hemos logrado es que vamos a poder usar o describir ciertas magnitudes de cada partícula, porque aquí tenemos todas estas ecuaciones los vectores posición, pero bueno, si las vamos derivando, pues obtenemos, al derivar una vez las velocidades en cada uno de los sistemas y luego pues las aceleraciones y derivamos otra vez. Pues lo que hemos conseguido con esto es que podemos usar el sistema centro de masas sin conocer las coordenadas de la posición de cada partícula en este sistema de referencia, ¿vale? Si os dais cuenta, en estas expresiones de aquí no tenemos R, la posición de la partícula iésima en este sistema, que nos venga dado como X, Y', Y sub I' y Z sub I', sino que tenemos la posición dada como, pues de esta forma, con las masas, y la direccionalidad la da el vector posición relativa. Por lo tanto, no necesitamos conocer las coordenadas en este sistema para poder usarlo como pivote o soporte para describir la dinámica del sistema. Entonces, pues hemos avanzado mucho porque nos hemos quitado de golpe un montón de grados de libertad que tenemos que conocer en este sistema. De hecho, pues, si en 3 dimensiones, si para cada posición necesitamos 3 números, que son la X, la Y y la Z, pues nos hemos quitado 6 números, que son las coordenadas de la partícula 1 y de la partícula 2 en este sistema de referencia. Así que hemos hecho un gran avance. Y ahora ya viene, que es lo que sería, entre comillas, la solución a este problema, que digo, no es un problema en sí, que es ponernos en el caso límite en el que una de las dos partículas del sistema tiene una masa que es mucho mayor que la otra. Pues vamos a decir, por ejemplo, que en que la masa de 2 pues va a ser mucho mayor que la masa de 1, y la masa igual, es constante, o sea, es un invariante, y por lo tanto en ambos sistemas es igual. Entonces, esto, por ejemplo, sucede con el sistema Tierra-Sol, en el que en realidad tenemos dos cuerpos moviéndose, porque el Sol en realidad pues también siente, si esta masa 2, como hemos dicho, la masa 2 es la mayor, imaginaos que es el Sol y la masa 1 es la Tierra, pues la Tierra con esta fuerza, con esta, también está tirando gravitatoriamente del Sol. Por lo tanto, hará que el Sol también se mueva un poquito. Lo único que lo que ocurre siempre que nosotros en el pasado hemos estudiado el sistema solar, tomamos el Sol como que está quieto, en reposo, y no se ve afectado por la fuerza gravitatoria del resto de planetas.
Bueno, pues eso lo vamos a ver ahora en este ejemplo de aquí, o en este caso límite, el por qué ocurre, el por qué podemos hacer esta simplificación. Bueno, pues tenemos que si la masa 2 es mucho mayor que la masa 1, pues en este sistema tenemos que la posición de la partícula 1 y la posición de la partícula 2 pues vienen dadas por, si nos venimos a esta ecuación y hacemos el caso límite en el que imaginaos que la masa 2 tienda a infinito, como si fuera un límite matemático, pues sumarle 1 a un número muy grande es prácticamente irrelevante y podemos pasar de esta masa y entonces m2 entre m2 es 1. Por lo tanto, la posición de 1 va a quedar como el vector centro de masas más la posición relativa entre ambos. Y para la partícula 2, pues ¿qué es lo que tenemos aquí? Que como m2 es muchísimo más grande que m1 y está en el denominador, pues todo esto, o sea, m1 va a ser como si aquí al sumarlo casi no hiciera nada, entonces vamos a poder obviarlo, y un número muy pequeño entre un número muy grande, pues es aproximadamente 0. Entonces, este término de aquí, pues se cancela, y lo que tenemos es que la posición de la partícula 2 es el vector posición del centro de masas, que no quiere decir otra cosa que la partícula 2 pues es el centro de masas. Esto, si derivamos estas ecuaciones, tenemos la velocidad de 1 y la velocidad de 2, y entonces al derivar la posición de 1, pues la velocidad en este sistema de referencia pues será la velocidad del centro de masas más la velocidad relativa entre ambas partículas, y la velocidad de 2 pues es la velocidad del centro de masas. Si volvemos a derivar, a ver si me cabe por aquí, pues lo que tenemos es que la aceleración de 1 y la aceleración de 2, pues como hemos puesto que no hay aceleración del centro de masas, pues la aceleración de 1 es la aceleración relativa y pues entonces la aceleración de 2 es 0. Pues si hacemos esto mismo en el sistema O, es donde vamos a encontrar algo muy interesante, que va a ser que la posición de la partícula 1 en este sistema y la posición de la partícula 2 en este sistema pues van a venir dados pues haciendo exactamente el mismo límite, pero ahora en estas dos ecuaciones de aquí, pues si la masa 2 es muy grande, aquí esto se cancela, m2 entre m2 es 1, y tenemos que la posición de 1 en este sistema pues es la posición relativa, y la posición de 2 pues esto se cancela, m1 entre m2 esto tiende a 0, o sea que se anula el término entero y la posición de 2 es 0. Derivamos esto, obtendríamos la velocidad de 1 y la velocidad de 2. Entonces, al derivar la posición relativa, pues queda la velocidad relativa y al derivar 0, pues queda 0. Y si volvemos a derivar, pues ya tenemos las aceleraciones aquí queda la aceleración relativa y aquí queda 0. Entonces lo que tenemos es que aparte de la simplificación de que no necesitamos ahora conocer las coordenadas de las partículas en el sistema centro de masas, porque lo hemos encontrado con estas historias de las masas, pues si nos venimos a analizar un caso límite en el que la masa 2 es mucho más grande que la masa 1, todo esto siempre en un sistema de dos partículas, ¿vale? Todo este capítulo trata de dos partículas, esos dos cuerpos. Pues si nos venimos a analizar la dinámica de este sistema con estas condiciones de que no hay fuerzas externas y que la masa 2 es mucho mayor que la masa 1, en el sistema centro de masas, el cuerpo
más pesado es como si no se moviera, ¿vale? Y la posición del otro cuerpo, pues es la posición relativa entre ambos. O sea, podemos analizar la dinámica tomando que el cuerpo de mayor masa está en reposo y es el otro cuerpo el que se mueve en torno a él, como ocurre con la Tierra alrededor del Sol, con la velocidad relativa entre ambos. Así que, pues nada, esto es el llamado problema de los dos cuerpos. Espero que os haya quedado claro y nos vemos en el siguiente capítulo.